29 de agosto del 2025. La lectura que nos corresponde del día de hoy es la lectura de Marcos 1 del 4 al 11. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados, y salían a él todas las provincias de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: Viene atrás de mí el más poderoso que yo, aunque yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad les he bautizado con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el río Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo mi complacencia. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues estamos aquí hoy celebrando, recordando a este personaje importante que es Juan el Bautista. Acuérdense que Bautista no era su apellido, sino era porque él bautizaba, y era primo de nuestro Señor Jesucristo. Le llevaba 6 meses de edad. ¿Se acuerdan ustedes de eso? De que María fue a visitar a su prima Isabel y ya estaba en el sexto mes de embarazo, y le llevaba 6 meses. O sea que Juan el bautiza a su primo, ya que su mamá de Juan, Isabel y María eran primas. Le llevaba 6 meses de edad a Jesucristo, Juan. Y bueno, nos dice aquí la lectura que él bautizaba ahí en el río Jordán, predicaba en el desierto, o andaba en el desierto él viviendo, y les decía que se arrepintieran, que pidieran perdón por sus pecados, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados. Y recordemos que pues él era hijo de Isabel, pero su papá era sacerdote, era Zacarías, era uno de los sacerdotes que estaban en el templo, y que le tocaba a determinado tiempo estar haciendo oración y ofreciendo sacrificio a nuestro Padre Dios ahí en el templo. Y bueno, pues le tenían cierta consideración porque era hijo de un sacerdote, era descendiente de personas muy importantes dentro de la religión, por decirlo así. Dice aquí que les decía que se confesaran sus pecados, y que nos menciona también que estaba vestido de pelo de camello. No vivía ni tenía una forma normal, sino muy sencilla y humilde. Tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: Viene atrás de mí el que es más poderoso que yo. Anunciaba la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que Juan pues preparó el camino de nuestro Señor Jesucristo. Muchos de los discípulos y apóstoles de Juan después fueron discípulos y apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la nota de que dos de ellos, uno era Andrés, el hermano de Simón Pedro, y el otro era Felipe. Eran dos discípulos que habían seguido a Juan el Bautista, y después fueron apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues eso era lo que hacía Juan: preparar el camino, preparar el lugar, preparar a la gente para que cuando llegara nuestro Señor Jesucristo, pues tuvieran la consideración y tuvieran conocimiento de que nuestro Señor Jesucristo los iba a bautizar con el Espíritu Santo, ya que Juan los bautizaba con agua. ¿Sí? Entraban al río Jordán y les ponía agua encima. Es algo, pues bueno, que ya lo vemos muy normal nosotros porque conocemos la historia, pero en ese momento y ese tiempo pues dicen: bueno, ¿y por qué en el río Jordán? ¿Y por qué los hace que se metan en el río Jordán? Pues es un simbolismo de limpieza, ¿no? Hoy pues en aquel entonces no había jabón como hoy, ¿no? Y la limpieza era con agua. La gente no crean que era como aquí en México, que muchos no tenemos la costumbre de bañarnos todos los días.
o un día sí y un día no. Es muy raro que un mexicano pues pase una semana o 2 semanas y no se bañe, ¿no? En otros países como en Francia, pues la verdad, pues ni modo, ¿no? Y si algún francés me está escuchando, que yo creo que no me escucha, ¿verdad? Pero pues no son acostumbrados a bañarse. Si acaso se bañará una vez a la semana, una vez a la quincena, y más las mujeres, ¿no? Y por eso usan mucho los perfumes, ¿no? Y no están muy acostumbrados. Entonces, en aquel entonces, pues la gente, la única manera de limpiarse, corporalmente hablando, pues era meterse al río Jordán, ahí en ese lugar, para bañarse y lavarse, ¿no? Pero les decía Juan, arrepiéntanse de sus pecados. Entonces es un simbolismo de que te limpies también tu alma, ¿no? Tu forma espiritual, debes de tener una limpieza. Por eso usaba ese mecanismo Juan, que se limpiara la gente con agua, ¿no? Les digo, no había jabón, sino yo creo que hoy en día te diría Juan, a ver, agarra, tráete tu FAB, ¿verdad? Tu jabón de polvo y vamos a bañarte, ¿verdad? Y límpiate, ¿no? Para que quedes más limpio, ¿no? En aquel entonces pues nada más era con agua, ¿no? Por eso es que se usó ese mecanismo de agua y pues ahí en el río Jordán. Dirán ustedes, bueno, ¿y por qué no en el mar de Galilea? Pues sí, es una bonita pregunta, ¿no? Es decir, ¿por qué en el río Jordán y no en el mar de Galilea, ¿no? Pero bueno, pues les estoy mencionando que es algo que cerca del desierto pasaba el río Jordán por ahí y era donde vivía Juan, ahí humildemente, no tenía hermanos, sus papás ya habían muerto porque cuando lo tuvieron a él, pues ya eran ancianos, o sea, estaba solo. Y no nos menciona la Sagrada Escritura que haya convivido con nuestro Señor Jesucristo de niño, ni de adolescente, ni de joven, ¿eh? No nos dice eso. Sí, nos menciona que siempre Juan, desde que tenemos conocimiento, pues siempre se dedicó, después de la muerte de sus padres, se dedicó a la predicación, a anunciar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Unos dicen, bueno, es que él no sabía que Jesucristo, su primo, era el Hijo de Dios. Otros dicen, sí, sí sabía y tenía que cumplir con su deber. Es algo muy difícil de concretar, ¿eh? Bueno, vamos a dejarlo eso como un gran misterio, porque la verdad es muy difícil de decir, es que no sabía y se dio cuenta cuando Jesucristo llegó con él y fue bautizado por él mismo, ¿no? Y que, pues, decía, ¿cómo te voy a bautizar a ti si tú eres el que nos va a bautizar con el Espíritu Santo? Hay otra lectura que nos menciona eso, ¿no? Y que Jesucristo le dice, deja que esto se suscite así, porque pues es lo que tiene que hacer la humanidad, ¿no? El arrepentimiento. ¿De qué se podía arrepentir nuestro Señor Jesucristo? Pues de nada, ¿no? Pues, lo único que se podía a lo mejor arrepentir es de haber venido a salvarnos, ¿no? ¿Para qué los vengo a salvar estos si ni se portan bien, ¿no? Pero bueno, sigue diciendo aquí la lectura que estaba vestido, ¿verdad? Sí, como les digo, muy sencillamente, y comía langostas y y les decía, atrás de mí viene uno más poderoso que yo no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias, ¿no? Yo a la verdad les he bautizado con agua, pero él los bautiza con el Espíritu Santo. ¿Cuándo fuimos bautizados con el Espíritu Santo la humanidad? Con nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues fueron 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y fue cuando la humanidad fue bautizada, ¿no? Y principalmente pues aquellos que ya conocían la doctrina de Cristo, habían vivido con nuestro Señor Jesucristo. Recuerdan que seguía mucha gente a Jesucristo, había muchos discípulos. Siempre cuando decimos discípulos no estamos pensando en los 12 apóstoles, y pues no, había mucha gente que seguía a Jesucristo y creía en Jesucristo y estaban adoctrinados con Jesucristo. Entonces, pues ellos recibieron al Espíritu Santo, y toda aquella persona que después se convertía por la predicación de los apóstoles, pues también recibían el Espíritu Santo y les imponían las manos a los apóstoles, ¿no? Entonces recibían el poder del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo llegó a toda la humanidad 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero lógico que se manifiesta de una manera divina, de una manera sacramental, cuando verdaderamente creen en Jesucristo, aceptan a Jesucristo, conocen la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y hacen lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado. Al menos tenemos 4 evangelios, afortunadamente, ¿no? Porque pues por ahí dicen que hay más. Yo les voy a decir que pues sí, hay algunos evangelios, ¿no?
No sabemos si sean verídicos o no, pero bueno, por ahí andan, se andan presentando, ¿no? Bueno, ese es otro asunto. Después dice aquí que aconteció que en aquellos días Jesús vino a Nazaret de Galilea. Pues él era de Nazaret de Galilea, Jesucristo, como andaba predicando, ¿verdad? Pero en este caso, pues todavía no predicaba, ¿no? Es raro, ¿no? Que diga aquí Jesús vino a Nazaret de Galilea, pues ahí vivía. Quién sabe dónde venía Jesús, ¿eh? Pero ahí todavía no empezaba su vida pública, nuestro Señor Jesucristo. Y fue bautizado por Juan en el río Jordán, lo que yo les acabo de mencionar, ¿no? Y luego cuando subía, sí, del agua, porque se metió al agua, al río, vio abrirse de los cielos, sí, y al Espíritu Santo en una forma como de paloma, nos menciona ahí, ¿no? Y se paró encima de nuestro Señor Jesucristo. Y se escuchó una voz en el cielo que decía, este es mi Hijo amado, sí, en tengo mis complacencias. Esto lo estamos viendo en el Evangelio de Marcos. Recordemos que pues Marcos pues no conoció a nuestro Señor Jesucristo. Marcos, su verdadero nombre era Juan, Juan Marcos, sí, era pariente de Bernabé. Bernabé sí fue discípulo de nuestro Señor Jesucristo, sí. Y bueno, es el primer evangelio que se escribe. Tenemos la nota de que fue escrito en los años 60. Después en los años 70 se escribió el evangelio de Mateo. Y ese es el formato de cómo nos explica Marcos el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Dirán ustedes, bueno, ¿y cómo se informó Marcos? Pues tuvo conocimiento y conoció a los apóstoles, principalmente a Pedro, sí, y y bueno, dicen que también conoció a María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, esa es la versión que nos presenta Marcos con respecto a Juan el Bautista. Hoy estamos celebrando esta festividad, estamos recordando a Juan el Bautista. Y bueno, pues estamos haciendo esta nota el día de hoy para que sepan ustedes cuál era su actividad de Juan el Bautista, qué parentesco tenía con nuestro Señor Jesucristo, cuál era su finalidad, preparar el camino de nuestro Señor Jesucristo. Y ya sabemos lo que le pasó después a Juan, ¿no? Sí, por estarle echando en cara a Herodes Antipas de que estaba viviendo con su cuñada, la esposa de su hermano Filipo. Y bueno, pues ya los que han leído la Sagrada Escritura se van a dar cuenta de que pues en realidad lo que quería Herodes Antipas no era estar viviendo con su cuñada, sino con su sobrina, por una jovencita, ¿verdad? Muy guapa, dicen, bailarina, ¿verdad? Y que pues estaba atraído Herodes Antipas por su sobrina, ¿no? Y el día de su cumpleaños le baila a la bailarina, le baila a su sobrina y le ofrece el regalo que ella le pidiera y por conducto de su madre, la señora Herodías, le dice que le pidiera la cabeza de Juan el Bautista. En este entonces pues ya Herodes Antipas había metido a la cárcel a Juan el Bautista por estarle echando en cara la verdad, ¿no? Que estaba prohibido de que él estuviera viviendo con su cuñada, ¿no? Y lo metió a la cárcel, ¿no? Y pero sí le tenía cierto respeto, ¿no? Porque le decían, oye, si este es un profeta, ¿no? Y habla de Dios, y yo la verdad pues sí estoy mal y estoy equivocado, dice, pero pues en realidad no, mi interés no es estar viviendo con mi cuñada, sino lo que quiero es con mi sobrina, que hubiera sido mejor que se hubiera sido así, porque pues eso no estaba mal, ¿no? Pero pues su engaño, el engaño a su cuñada de decirle yo quiero estar contigo, vivir contigo, pero en realidad lo que quería era estar con su sobrina. Pero bueno, es otro asunto, ¿no? Es un chismorreo eso. Lo que vemos es de que sí, le corta la cabeza, se la ofrece a su sobrina, después de haberle bailado en su día de su cumpleaños, y le cortan la cabeza a Juan el Bautista. Esa historia, pues bueno, ustedes ya la saben. ¿Y qué fue lo que posterior pasó? Pues los discípulos de Juan el Bautista fueron a recuperar el cuerpo de Juan y lo enterraron. Pero nos dicen que el cuerpo más no la cabeza. ¿Qué haría Herodías con la cabeza de Juan el Bautista? Es otro misterio. Sí, no se sabe, o sea, la historia no nos menciona. Los discípulos de Juan el Bautista, bueno, pues fueron y enterraron el cuerpo de Juan, pero de la cabeza no se sabe nada. Bien,
Bueno, espero que me hayan comprendido que pues hoy es la festividad de este personaje importante. Es, como dicen, el último de los profetas que tenemos del Antiguo Testamento y es el primer santo que tenemos en el Nuevo Testamento. Así se menciona. Muchos dirán, bueno, pero los primeros santos son los niños que mataron Herodes el Grande cuando Jesucristo estaba chiquito, que huyó con José y María, huyeron a Egipto para que no lo matara Herodes. Acuérdense que los mandó a matar a niños menores de 2 años. Y todos dicen, pues esos son los santos inocentes, esos fueron los primeros santos. Sí, o sea, podemos decir que fueron los santos inocentes. De hecho, acuérdense que pues esto lo celebramos el día 28 de diciembre, ¿no? Es una festividad que tenemos. Pero de los profetas, esos niños no eran profetas. Y de los profetas, bueno, pues sabemos que era Juan, un profeta, y es el último de los profetas que tenemos en el Antiguo Testamento y es el primer profeta que podíamos decir en el Nuevo Testamento, pero ya lo designamos que es el primer santo, ¿sí? Bien, bueno, espero que me hayan entendido. Que Dios los bendiga.